Glorificado sea nuestro Dios. Amigos, hermanos y ministros, seguimos compartiendo la palabra de Dios mediante WhatsApp, YouTube, Facebook y todos los medios que estén a nuestro alcance para extender el mensaje de salvación, de esperanza y de vida eterna a todos los rincones de la tierra. Mediante Facebook y mediante YouTube es una manera de motivarle, retroalimentar o aún que su vida sea edificada con estos estudios bibliocéntricos, y estaremos tratando el tópico sobre la oración y vida devocional del cristiano. Damos una introducción invitándoles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, los versículos de el 1 al 4, donde dice sobre Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús se aparta a orar. El mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es la que nos dio Jesús, el Maestro. Las escrituras dan testimonio que él se apartaba a lugares a orar solo. Algunas veces lo hacía durante toda la noche, según el texto en Lucas, el capítulo 6, el versículo 12, nos da claramente una ilustración cuando dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración para Jesús era la vida misma. Era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios. Era su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto de hacer de la oración un mandamiento, según Lucas capítulo 11, el versículo del 2 al 4, donde nos dice y nos muestra cómo los discípulos aún le pedían a Jesús que les enseñara a orar. La Biblia nos está mostrando tan claramente, por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús. Hicieron de la oración un estilo de vida, y eso les trajo grandes resultados, y constituyeron la oración, al igual que Jesús, como un mandamiento. En Hechos, el capítulo 1, el versículo 13 y 14 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice claramente que ellos subieron al aposento alto y allí habitaban. Estaban siempre unánimes juntos en oración. Y también ahí en Hechos, el capítulo 4, el versículo 23 y 24, nos está registrando cuando dice: y puestos en libertad, vinieron
a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿A quién? A Pedro y a Juan. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí estamos viendo que hubo oración en comunión. Pablo les escribe a los tesalonicenses en forma imperativa, no impositiva, cuando les dice, primero les habla en 1 Tesalonicenses 5:17, les dice, orad sin cesar. La oración para usted y para mí debe ser placentera, deleitosa, porque se entiende el sentido y se sabe con quién se va a hablar. Nada obligado es gracia. Las imposiciones son leyes, es una ley. La iglesia también en forma colectiva hizo de la oración un modelo para su diario vivir. En Hechos, el capítulo 12, el versículo 5, también quiero que vayamos y leamos cuando dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice que sin cesar, permanente, constantemente. Después de analizar esta verdad, tenemos suficientes razones para seguir este modelo y hacer de la oración parte de nuestra vida, ¿verdad? La vida devocional en oración debe ser nuestra prioridad después de Dios. Nada ni nadie debe ocupar el lugar de la oración. Un gran porcentaje de los creyentes tienen poco conocimiento acerca de la oración. Por esta causa se hacen oraciones inoportunas. Se ora cuando no hay que orar. Tenemos aquí el caso de Moisés. El mar al frente, el desierto al lado, y en ese momento no era tiempo de orar, sino de actuar. Pero él se postra de rodillas a tierra a orarle a Dios. Pero Dios, en otras palabras, le dice, no es tiempo de orar, es tiempo de creer. Párate, toca el mar con la vara que tienes en tu mano y de inmediato el mar se abre en dos partes. A veces se hacen oraciones con actitudes equivocadas. Le damos a la oración el primer lugar que no le corresponde, hasta el punto que pasamos a ser esclavos e idólatras de la oración. Idólatra porque ocupa el primer lugar o idólatras porque ocupa el primer lugar la oración antes que Dios. Y no es así. Dios quiere que entendamos el mandato de la oración. Quiero que vayamos a mirar Mateo, el capítulo 6, el versículo del 5 al 8, cuando dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No tener la oración como una esclavitud, ni ser esclavos de la oración. ¿Por qué? Porque en ese caso habría una presión. Consistentemente te sientes mal porque no oras. Sientes que te estás descarriando. O sea, viene la religiosidad. Que la religiosidad no le agrada a Dios.
ya se lleva o se va al fanatismo. Estas son oraciones que rompen la comunión con Dios. Oramos con actitudes equivocadas hasta el punto que nos preocupa más el lugar donde se lleva a cabo la oración que por el contenido de ella. Muchas veces desconocemos el sujeto de nuestra oración, perdiendo así el verdadero sentido de ella. El sujeto de la oración es Dios. Sus oraciones pueden ser cortas, porque a lo mejor no conoce realmente a Dios y en 10 minutos dice lo poquito que conoces teóricamente de Dios. Nadie, pero nadie puede hacer efectiva la oración si no conoce a quién va dirigida la oración. Una oración tiene sentido cuando te diriges a Dios como Padre, conociendo su paternidad, conociendo los nombres redentivos y calificativos de Dios, las propiedades y virtudes que hay en Dios. Nunca será una oración tan efectiva cuando te diriges a Jesús como tu hermano mayor. ¿Por qué? Porque conoces lo que es la fuerza de la hermandad. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conoces los privilegios que tienes como hijo de Dios. Que los mismos derechos que tiene Jesús como hijo, lo tenemos nosotros también. Que no hay una oración tan fuerte cuando te diriges al Espíritu Santo como consolador, como el que mora, guía, instruye y dirige. Hay que tener conocimiento quién es el Espíritu Santo. Porque ahora bien, por otro lado, se desconoce el propósito de la oración, el por qué y para qué orar, qué es la oración, los tipos de oración, los resultados de la oración consistente en ver la vivencia de Dios en nuestra vida. Oramos y hablamos a un espíritu que responde, que guía, que instruye, que dirige. Oramos a un Padre que siempre tiene respuesta a nuestras oraciones, que no estamos solos ni huérfanos. Qué interesante tener conocimiento de lo que se hace en el sentido de la oración. Pero a veces se maneja mucho el protocolo. ¿Y qué es protocolo? Reglas ceremoniales y diplomáticas establecidas que se dan por el decretos o por decretos o por costumbres para anticipar un discurso. Ejemplo, el saludo de un candidato a un auditorio, eso es un protocolo. Un cristiano en oración sencillamente maneja protocolo diciendo Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, y hacemos una declamación para acercarnos a Dios. Pero vemos que la palabra nos dice que cuando oremos no hagamos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Vanas repeticiones. Ese término que aparece en el pasaje de Mateo capítulo 6 del 5 al 7 hace referencia a oraciones formuladas, repeticiones sin sentido que no hacen falta en el comienzo ni en el desarrollo de la oración. El término palabrería que utilizó Jesús en el discurso es relativo a la verborrea que indica el exceso de palabras en la oración, es decir, hablar mucho para decir poco. Otro de los factores que podría entrar en vanas repeticiones son las muletillas que a menudo usamos con el fin de rellenar y coordinar una oración, siendo las más usuales como gloria a Dios, amén, sí, Señor, amén, gracias, entre otros. No, debemos de ser sencillos, naturales y con un corazón abierto y transparente para hablar con Dios. El hablar en lenguas, por ejemplo, en forma intercalada en la oración, cuando se hace en público, no tiene ningún sentido ante los oyentes el hablar en lenguas porque ellos no están entendiendo nada.
Y aquí en esta parte, déjeme decirle que podamos conocer cuál es el propósito de o el por qué se habla en lenguas y que tenemos un conocimiento somero, efímero, sobre la importancia que es el hablar en lenguas y en el debido momento y en el momento indicado, que es un lenguaje celestial, es un lenguaje angelical. Si leemos en primera carta a los Corintios el capítulo 14, el versículo 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Para sí mismo y para Dios únicamente. El cambiar el timbre de voz, sufriendo una transformación en el momento de la oración, no es debido tampoco, porque esto no le da ningún sentido o fuerza a la oración. Pienso que este acto es rechazado por Dios, porque se entra en el campo del espectáculo, queriendo impresionar a los oyentes. Debemos ser naturales en la forma de hablar con Dios y usar nuestra propia voz. A Él no le asombra ni le convence el cambio del timbre de nuestra voz. Tampoco tratemos de impactar a los que nos oyen. La oración no es para ellos si estamos hablando con Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. ¿Qué es el monólogo? El monólogo es el acto de hablar consigo mismo. Es una conversación donde no se espera respuesta de nadie y en su mayoría se quiere tener toda la razón. En este terreno, un gran porcentaje de los creyentes han caído conversando con Dios sin esperar respuesta de Él. La oración es un medio para alcanzar un fin. Y el fin de la oración es tener respuesta de ella. Una oración sin respuesta pierde su significado. El mismo tiempo que apartamos para hablar, debemos apartar también para escuchar. Conocer todo lo relacionado a la oración es tan importante que los discípulos, por cultura, eran instruidos en oración. Después de haber escuchado a Jesús orar, le dijeron, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Dios no es aquel que te va a responder a la oración cuando ya no hace falta respuesta. Dios no es aquel que se le olvidó la oración que hiciste. La Biblia dice, el que no duerme, él no duerme. ¿Dónde vemos eso registrado? Lo vemos registrado en Salmos capítulo 121, el versículo 3 nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios tiene la capacidad de responderles a todos al mismo tiempo porque es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente que está en todas partes, omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo sabe. Pero Él quiere que tú y yo entendamos que no, que no hay comunión con Él, o que entendamos que no puede Dios responder a oraciones que hacemos con desconocimiento de Él. Oración que rompe la comunión con Dios. Oraciones que con corazones incorrectos. Hay condiciones para que esa oración sea escuchada. Hay demandas. La pregunta es entonces, ¿qué es la oración? La oración es una conversación, es una plática. Vemos ahí en Daniel, el capítulo 9 de Daniel, el versículo 20 al 21,
dice, aún estaba hablando y orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Aquí vemos una respuesta que Dios manda a Daniel con el ángel Gabriel. En el diálogo o la conversación hay ciertos elementos a cumplir para que se puedan caracterizar como tal la oración. En el diálogo se conversa en una forma pausada, sin algarabías ni gritos. El diálogo es la forma de expresión donde se comparte la forma de pensar. La oración, éticamente hablando, es un coloquio que según sus características es un lenguaje desarrollado en forma correcta y organizada con sentido común. Por lo tanto, el grito y la algarabía son manifestaciones de violencia e instinto de locura y rompen con los principios éticos de la oración. El gritar o formar algarabías en la oración es producto de qué? De la desesperación, de la inseguridad e impotencia. En este terreno cayeron los sacerdotes de Baal. Al no tener respuesta de su clamor, vemos ahí, y quiero también que vayamos o escriba lo que dice ahí, Primera de Reyes, nos está mostrando el capítulo 18, el versículo 27 al 29. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando. Aquí, en cuanto un pueblo que gritaba, haciéndole creer a Elías, al profeta Elías, haciéndole creer que el Dios de ellos, que era Baal, era el Dios verdadero. Entonces ellos gritaban, dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Un gemido o un silencio delante de Dios puede convertirse en la oración de más alto nivel y puede llegar a ser la que más, llegar a ser la que más escuche en la que más se puede escuchar en el reino de los cielos. No es el timbre de voz lo que Dios tiene en cuenta en la oración, sino el motivo y el contenido de ella. Vuelvo a repetir, no es el timbre de voz lo que Dios tiene en cuenta en la oración ni las lágrimas. No, es el motivo y el contenido de la oración. Porque es que la algarabía y los gritos son detestados por Jesús y Dios también lo aborrece. Jesús no solo criticó el motivo de la oración, sino la forma de hacerlo. Él dijo, orad en lo secreto. Mateo 6:6. El verborreo, el protocolo como parte de la oración no es acogedor ni agradable para Dios. Verborrear, ¿qué es? Es una tendencia o una inclinación a emplear más palabras de las necesarias para expresar algo.
Resulta ilógico que entremos en la recámara para tener una conversación con Dios y luego no tener respuesta de Él. Dios quisiera contestar nuestras oraciones, pero uno de los motivos por el cual no lo hace es que nunca le cedemos el tiempo para que lo haga. Si en el momento del tiempo de la espera no tenemos respuesta a la oración, debemos en el transcurso del día estar atentos, de manera que Dios se valdrá de cualquier medio para dar respuesta. Pero debemos estar en la sintonía del Espíritu para poder escuchar la respuesta de Dios, porque es que en la carne nunca podemos sintonizar el Espíritu. Es un principio que el apóstol Pablo presentó cuando dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el sentido de la oración es que tenga respuesta. La Biblia nos da registro de hombres que tomaron decisiones y llevaron a cabo obras como resultado de la respuesta que recibieron de Dios en forma inmediata. ¿En respuesta a qué? A su oración. Como Moisés, José, Jacob, Josué, entre otros. El interés de Dios no es solo que hables, no, sino que lo escuches y tengas resultado de la oración que hiciste. La fuerza de la comunicación no está tanto qué le dices a Dios, sino qué respuesta vas a tener de Él. Hay que arreglar el altar para que Dios responda nuestras oraciones. Y ahí en Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 30 al 39, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hay que preparar el altar. Lo que dije en uno de los comienzos, tengo que mirar qué es lo que impide que la oración no sea respondida. Arreglar el altar para Dios o para que Dios responda nuestras oraciones es muy importante. El único que sale glorificado con la respuesta a nuestra oración es Dios. Jesús no oraba para que Dios hiciera. Él oraba en agradecimiento al Padre por lo que ya estaba dentro de sus planes hacer.
El único medio que tiene el creyente para comunicarse con Dios es la oración. La oración es un principio singular para comunicarse con Dios, sea que medites o susurres. Es el único o es la única forma como medio de conversación con Él. Quien no ora, no habla con Dios. Aquí es donde está el valor del tiempo de la oración. Mientras más oremos, por ende, más respuestas tendremos de Dios, siempre y cuando la oración se haga con sentido común, cumpliendo con los principios del reino. La oración nos permite llegar hasta la presencia de Dios sin ningún obstáculo. El único que le pone obstáculo a la oración en cuanto a la respuesta es el orador. Mientras cumplamos con los principios de la oración, nadie puede ser tropiezo de la comunicación de ella y menos a su respuesta. ¿Quién es ese orador? Tú y yo. El caso presentado en Daniel, el capítulo 10, el versículo 12 y 13, es totalmente aislado y no se ajusta a nuestra dispensación ni a nuestra disposición. Como oradores, no solo nuestras oraciones tienen acceso a la presencia de Dios, sino que estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestras oraciones. Espiritualmente estamos al lado de Jesús, juntamente a la diestra del Padre. No nos debemos comparar con los personajes del Antiguo Testamento. Ellos vivieron durante la dispensación de la ley. Ninguno fue lavado por la sangre de Jesús. Ninguno de ellos tuvo la justicia que usted y yo tenemos. Ninguno fue morada ni templo del Espíritu Santo, como lo es usted y lo soy yo. Pero aunque ellos no tuvieron nada de lo que nosotros tenemos, fueron personas consagradas y con manifestaciones sobrenaturales de Dios. Mediante una sola persona, la comunicación con Dios era cada año y había un deseo ferviente por comunicarse con Dios. Mientras que ahora Jesús nos dejó toda la facilidad para tener ese diálogo con el Padre mediante el Espíritu Santo y muchos lo ignoramos, se desconoce. Como oradores, no solo nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios, sino que posicionalmente estamos sentados a la diestra de Dios, a quien dirigimos nuestra oración. Amén. Continuamos entonces con este maravilloso tema sobre la oración y la vida devocional del cristiano en el próximo estudio. Bendiciones, bendiciones.